pagar creación, producción, así como adquisición. Y estos costos se remiten fundamentalmente al costo de los creadores humanos y de sus vidas y desplazamientos. El costo por minuto, según experiencias reales y vividas en nuestro entorno, podría llegar a un máximo deseable de $1 por espectador y por el otro lado a $2.000 por minuto, lo que obviamente se daría en la ficción y alguna vez en algún acontecimiento excepcional, siguiendo que la animación puede superar aún más esos límites. El mínimo podría costar unos centavos de dólar por espectador y algunos dólares por minuto, pero ello sería abusar de talk shows totalmente verbalizados, máscaras habladoras y aburridas. Me animo a adivinar que el presupuesto total oscilaría entre los órdenes monetarios del Ministerio de Desarrollo Social y hasta de la Universidad de la República. Sería más perfecto este último presupuesto. Si la financiación del Estado se perdería la autonomía, que es el rasgo más distintivo de un verdadero servicio público. Así ocurre en España y en Chile. Tiene que ser minoritario ese aporte estatal. Otro aporte minoritario sería el de la publicidad, pero como tiene que ser digna, muy digna, es difícil que aporte más que una fracción del costo. Así que solamente nos queda el espectador. Considerando que hoy hay más de 1/3 de suscriptores de cable, y si el servicio público se integra con el cable o viceversa, es posible llevar las contribuciones quizás hasta un 70% de suscriptores con mucho menor pago individual que hasta ahora, dejando a los más pobres con acceso gratuito. La ventaja de apoyarse en contribuyentes directos es que pueden y deben reclamar por mejor calidad, por un mejor servicio, y continuamente. Y este servicio público, una existencia que hoy no está de ninguna manera garantizada. Un buen ejemplo, el de las asociaciones productivas holandesas existentes desde los años 20, que se orientan por ideas o filosofías compartidas voluntariamente entre individuos hacia su propia producción deseable y exitosa, y que se sustentan en pequeñas contribuciones individuales. Hoy ya destruido por sí mismo el concepto de personalidad de canal, es deseable pensar en distribuciones por programas y horarios, no por canal. Incluso en el caso de las televisoras privadas, ya no sería deseable adjudicar frecuencias completas, sino que compitan por accesos diversificados en programas y horarios. Así, el usuario podría gozar de una verdadera diversidad con calidad. Libertad, muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, a continuación, Diego Fernández de Asoprod. Buenas, gracias por la invitación a participar. Ya hay como varias cosas que han tocado Pablo y Mario, en las cuales estoy de acuerdo. Primero, para diferenciar también el tema de, vamos a hablar de producción de medios públicos y producción nacional. Es cierto que habría que hablar de producción nacional en relación también a la televisión privada, pero ese es todo un tema que me parece que muchas veces también cuando hablamos de televisión privada comercial le estamos tratando de exigir todo lo que no nos da la televisión pública. Entonces me parece que primero concentrémonos, como siempre, en lo que tenemos que hacer uno, para luego exigirle también a los demás. Creo que el Estado en ese caso ha estado omiso en cuanto al desarrollo de la televisión pública, y parte de eso es las falencias que hoy en día tenemos con la televisión privada, que ni siquiera se puede controlar si emite un fin del horario de protección al menor o si cuánta duración tiene la tanda. El Estado, repito, ha estado omiso en eso. Entonces primero concentrémonos en qué es lo que deberíamos hacer desde el poder político para lo público, que en definitiva es de todos, ¿no? Si bien es cierto, las ondas que utilizan la televisión privada comercial son de todos y es lógico que se debería pagar algún tipo de canon, bueno, eso estaría contemplado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
que en teoría debería estar en proceso luego de todo un informe, un trabajo que se hizo durante meses, que supongo que todos los que participamos estamos esperando que ese proceso siga corriendo y que realmente haya un anteproyecto de ley que llegue un día al Parlamento en breve. En teoría en este año, como se nos prometió, como nos dijo el ministro de Industria y Energía en su despacho, que en este año estaría presentándose. Sí es cierto del tema del canon de la televisión privada, que de hecho hasta hay como forma sintética de que de repente, bueno, tengan que pagar, y yo creo que tendrían que pagar, y dependiendo de qué metas cumplan que la sociedad les imponga, paguen menos, o sea, un tema de un estímulo a que los canales privados no cumplan la función de la televisión pública, pero sí respeten ciertas pautas y potencien cierto tipo de programación. Entonces, en la medida que van cumpliendo con ciertas pautas que le establece la sociedad, paguen menos del canon que tendrían que pagar. De vuelta, creo que lo más simpático de esto es que estamos hablando de transición a la televisión digital, pero en realidad lo menos importante es lo tecnológico. Al menos en este país, en la situación que tenemos la televisión, todos hablamos de otras cosas que no tienen nada que ver con que va a aumentar la oferta de señales, porque tenemos tantos problemas ya de base que me parece que antes de hablar del tema de las señales, tenemos temas atrasados de hace 20, 30 años que tenemos que empezar a hablar de una vez por todas. Lo bueno es que esto sirve de excusa, o sea, gracias a la tecnología y al desarrollo que se hace en otros países, nos cae un momento tecnológico en el cual estamos todos acá sentados hablando y nunca el poder político me parece que tuvo tantas miradas encima y gente esperando respuestas, ¿no? Gente de organizaciones, o sea, esto mismo hace unos años era, bueno, ya sabemos lo que era para empezar Televisión Nacional. Hoy en día está mucho mejor gracias a gestión y sin embargo le estamos exigiendo mucho más. Entonces eso me parece que es como lo positivo del momento y del tema de esta excusa que nos da la transición digital. Sí, ¿no? Uno mira históricamente lo que ha sido TNU, o sea, y me parece que sí, lo primero que hay que pensar es que la televisión tiene que pasar a ser pública de verdad, o sea, como que vivimos medio una relación un poco engañosa con la televisión pública porque depende del poder político, depende del dinero que le da o no le da el poder político. Tenemos el sinsentido hace 15 años de una televisión pública que se transmite por cable, que la pagamos entre todos, pero solo la ven los que pueden pagar cable, ¿no? O sea, hemos invertido unos cuantos millones de dólares en un canal que, bueno, si no tenés 700 pesos por mes no lo ves. Eso es como me parece que el gran problema empieza por ahí, por organizar cómo es la televisión pública y de qué forma va a funcionar. Así como el Estado no ha podido controlar la televisión privada en cuanto a que cumplan con las mínimas cosas que han sido estipuladas por decretos, porque aparte de ley estamos hablando de que es del 70 y pico que no se ha formulado una nueva ley, que es la que esperamos que este proyecto suceda y se transforme en ley. Tampoco ha podido controlar muchas de las cosas que le competen al propio Estado. Por ejemplo, hoy en día se supone que las empresas públicas, el 25% del presupuesto que tienen para pauta publicitaria de televisión, lo tienen que destinar en televisión nacional. Por lo que a mí me han dicho gente del sector público, eso no sucede. Hay alguna que más o menos está más cerca de eso, pero ni siquiera las empresas públicas cumplen con su obligación hacia la televisión nacional. Hay como muchos mecanismos para poder, porque me parece hablar de producción nacional, si no hablamos de una televisión pública que sea autosustentable, que tenga recursos para invertir en cosas que determina que necesita para la sociedad, me parece que estamos hablando de de fantasía, hablar de producción nacional sin recursos genuinos. Entonces me parece que ahí hay como cosas que ya se podrían estar haciendo y que no dependemos de una transición digital, así como también potenciar ciertas formas como los fondos de incentivo cultural, que hoy en día a nivel audiovisual están sirviendo para muy poco. Ahí tenemos mecanismos que podrían utilizarse para captar recursos privados que le otorguen ciertos beneficios fiscales e inviertan en proyectos que la sociedad dice esto es importante que suceda y que se difunda. Creo que también hay una cosa para pensar en cuanto al tema de la televisión pública y es la forma como genera los contenidos. La producción nacional, ok, sí, producción nacional, pero ¿qué producción nacional? ¿Qué necesita la televisión nacional? Bueno, para mí lo fundamental es que
quienes más saben lo que necesitan, si está diseñado de una forma institucionalmente correcta, es la televisión pública, no que los demás le digamos, ni que el poder político le diga a la televisión nacional qué tiene que producir. Entonces, la televisión nacional tiene que ser quien determine sus necesidades de producción, y puede ser por etapas. O sea, en un principio tiene ciertos segmentos que quiere cubrir con programas, y ahí viene la forma que tiene la televisión para producir. O sea, no estoy inventando nada, o propia del canal, o mixta, o con producción independiente, ¿no? Donde en realidad cada una, tanto propia como independiente, tiene sus ventajas, sus cosas a favor específicas, sus costos para cierto tipo de productos, y las tres son válidas y necesarias y deben coexistir. Entonces, lo más lógico sería que la televisión pública tiene una necesidad, un programa para adolescentes, una ficción para adolescentes quiere hacer, porque necesita de reforzar ciertos valores, o sea, alineados sí con los criterios que tiene el Estado, que decide, bueno, tenemos que fomentar la educación, de la cultura del aprendizaje, de no deserción del sistema educativo. Ok, bueno. De repente la televisión pública dice, bueno, sí, vamos a invertir en una ficción que apunta al público adolescente y que contemple parte de estos aspectos. Entonces, hacer un llamado a contenidos de este tipo. Pero ahí también tener cuidado, porque muchas veces hay como inocencia y se cae en el concurso, en hacer cientos de concursos que son mucho laburo para los 40 que se presentan. Entonces, o sea, y es laburo que, de vuelta, a veces considerar que los productores independientes, o sea, hacer producción nacional no es un apostolado, no es algo para lo que nacimos y vivamos de rentas que tenemos que hacerlo. Entonces, yo porque muchas veces como que se confunde, o sea, a mí me viene DGI, BPS todos los meses, los costos fijos, o sea, somos empresas que tenemos que funcionar. Entonces, vos de repente haces un llamado con pautas breves. Entonces, de las ideas que se presentan, bueno, vos ahí seleccionás las 5 que la televisión nacional dice, bueno, estas 5 son las que mejor van alineadas en lo que nosotros necesitamos. Y esas 5 sí se les pague un desarrollo, o sea, un cierto costo que es la idea de desarrollarla en serio y traerme el proyecto presentado. Un costo que, o sea, ahí sí no estoy hablando de que con eso las empresas tengan que vivir, pero por lo menos que el desarrollar un proyecto, pues presentar un proyecto son un montón de laburo, de páginas, de los guiones, todo, si vos lo desarrollás en serio, es mucho laburo. Entonces, esas 3 o 5 sí se pague un desarrollo, y luego el canal recibe las 5 con el proyecto desarrollado, las 3, y dice, bueno, mira, la que más nos gusta es esta. O sea, arma un jurado, pero que tiene que estar alguien de la televisión pública, que es el que sabe, porque hoy en día estamos, por ejemplo, generándole productos a la televisión pública donde en el jurado no hay nadie de la televisión pública, o mismo, como ha sucedido, en el jurado hay mayoría de extranjeros que de uruguayos. Entonces, o sea, hagamos las cosas de forma funcional y eficiente para lo que nosotros necesitamos, no emparchando. Yo, a veces puede quedar como feo, pero como es difícil, le buscamos la vuelta y lo emparchamos de este lado, a mí no me convence. O sea, no me convence porque yo tampoco hago las cosas así, y en mi actividad privada, si hago las cosas así, no laburaría. Entonces, también me parece que es lógico exigir que las cosas funcionen bien desde lo público, y no solo desde lo privado. Un minuto. Creo que a nivel de la producción independiente, que es lo que a mí más me compete, porque es lo que soy, un productor independiente, tenemos una capacidad en el sector que se ha desarrollado durante varios años ya, y todo el impulso del que hoy se habla del audiovisual y todo eso, en realidad las bases están sentadas previamente a que existiera una ley, que existiera un fondo de fomento. O sea, todos estos instrumentos lo que están haciendo es potenciar un sector que tiene una buena capacidad, lo cual está buenísimo. Hay muchos más instrumentos, mecanismos, apoyos que existían antes, que se está sintiendo y se está dando, o sea, la actividad se está moviendo más. Me parece que en cuanto al tema de la televisión, acomodar es incómodo, ¿no? Pero durante años también es como que el poder político ha hecho como, bueno, hay un elefante ahí en el rincón, y bueno, igual no se muere nadie, ¿no? Pues está ahí, es incómodo tocarlo, pero en algún momento hay que tocarlo. O sea, no es como el tema de la salud pública, que si un hospital no funciona se arma un lío bárbaro. Bueno, Televisión Nacional durante años fue un desastre y no murió nadie. O sea, pero me parece que esta es la oportunidad de cambiarlo, de mejorar, y primero, mejorar institucionalmente para que la producción nacional que se genere sea buena, tenga sentido y llegue también a todos. Gracias.
Bueno, gracias Diego. Damos la palabra a Sergio Mautone de la Sociedad Uruguaya de Actores. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un gusto para mí estar en esta mesa y yo quiero, en primer lugar, aclarar que no soy un experto, un conocedor del tema en su carácter general, soy simplemente un actor y desde ese punto de vista es que quisiera intervenir y sobre todo rescatando algunas cuestiones de la propia praxis, de la propia vida, del desempeño de nuestro trabajo. No es desde esa perspectiva desde donde hablaré, que bien podríamos hacerlo reclamando un lugar de trabajo que, como consecuencia de la ausencia de producción nacional, se nos ha sido vedado, particularmente en los medios. Pero en esta instancia creo que en el contexto nacional de la necesidad de trabajar hacia una producción, hacia contenidos nacionales, particularmente desde los medios públicos, hay un gran ausente sobre el cual me gustaría detenerme particularmente, que es precisamente la ficción audiovisual. Uruguay se ha caracterizado justamente por una ausencia, particularmente en el área pública en estos últimos tiempos y también en el área privada, más allá del momento puntual que se está viviendo hoy por distintas razones que, si nos da el tiempo, habremos de referir brevemente. En lo personal creo que es un tema, por lo que decía, importante, sobre todo por lo que implica, por lo que impacta dentro de la creación de valores, dentro de la creación de ámbitos de reflexión, dentro de la creación de ámbitos de proyección de sueños en una ciudadanía. Es claro que un producto audiovisual genera una suerte de pacto con el espectador que lo obliga a entenderlo decodificándolo, lo que lo lleva a un grado de, digamos, introyección o internalización de determinados aspectos. A mayor complejidad de la propuesta audiovisual, hay mayor participación, mayor actividad del espectador en lo que tiene que ver con el desentrañamiento de este concepto. Esto es tan viejo como quizá el propio Aristóteles, no sé, en su poética, refiere en su intento de explicar o de teorizar sobre la tragedia, la refiere justamente como un ámbito de mímesis, es decir, de representación de la realidad, que permite en el espectador crear una catarsis, una liberación de ciertos prejuicios para la reflexión y para la comprensión o internalización de cierta mirada sobre el contexto. Ese rol fundamental que sí cumple el audiovisual, lamentablemente no lo contamos en nuestras pantallas, por lo menos no de creación o de factura nacional, habiéndonos visto obligados durante décadas prácticamente a incorporar formas de ver, formas de entender, formas de analizar que nos vienen dado por otros países que sí, por su parte, subvencionan este tipo de productos, lo que ayuda a que sea aún más difícil la producción en nuestro medio o en nuestro contexto. Evidentemente, esta potencialidad que tiene la ficción la diferencia de otro tipo de propuestas que solemos ver en nuestras pantallas, con menos presencia en los canales oficiales, pero que tienen que ver con planteos de tono directo que no permiten al espectador, digamos, una elaboración con respecto al contenido que se ofrece, sino que es simplemente la asimilación pasiva de determinados lineamientos, de determinados códigos, de determinadas conductas, que son expresadas muchas veces desde el antivalor, generando por esta vía una determinada forma de vender modelos de éxitos. Ahora, la creación de ficción naturalmente requiere en sí mismo un tratamiento especial, un tratamiento particular, porque no alcanza simplemente la disposición para que esto pase y creo que tampoco alcanza la buena disposición que el MEC mostró en su momento de crear una ley que dentro del entorno de la regulación de la presencia de contenidos nacionales en los ámbitos públicos y privados también hubiera una cuota reservada para la ficción, porque no alcanza con abrir los espacios de emisión, sino que también necesitamos crear primero una estrategia que nos permita apuntalar y desarrollar un proyecto para que efectivamente la producción de ficción se afiance dentro de las pantallas. Y en segundo lugar, naturalmente, presupuesto para poder concretarlo.
Creemos que hay algunas series de acciones que se vienen transitando. Confiamos que esta discusión que se está dando acerca de la ley de telecomunicaciones pueda concluir en algún panorama un poco más claro, pero nos da la sensación de que necesitamos una cabeza un poco más organizada en este sentido, también tal vez emulando a la conducta o al desempeño que viene cumpliendo el ICAO en cuanto al desarrollo del cine en términos generales. En el mismo sentido, más allá de los incentivos concretos, puntuales, que aparecen para la promoción de este tipo de producción, creemos que debiera haber un organismo tal vez o una dirección dentro del propio ICAO que encara el diente al desarrollo concreto y puntual de una estrategia en este sentido. No hay razón alguna para que los canales públicos, particularmente TNU, bueno, igualmente TV Ciudad, a esta altura ya no estén planteándose un programa de producción de ficción, sobre todo cuando el propio MEC en este caso ha sido impulsor de en principio, proyecto de ley que no ha tenido hasta el momento proyección parlamentaria, pero que factiblemente en la medida que se recurra al tema y en este contexto lo habrá de tener. Por lo tanto, nos parece que un buen impulso de Strave en este sentido sería la promoción de productos de calidad desde canal oficial, que a su vez condicionara las estrategias en el ámbito privado. En el ámbito privado, donde estamos asistiendo a una suerte de aparición de la ficción, por ejemplo, y es bueno a veces referir los mecanismos que se llevan adelante justamente para poder revisarlos en lo que tiene que ver con el trazado de una estrategia. En el ámbito privado, hoy por hoy hay básicamente 3 modalidades. Cada una de estas es distinta de acuerdo a los canales. Tal vez la más retrógrada en este sentido es la que dispone el Canal 4, que se limita simplemente a ceder espacio y como contraprestación la producción debe contribuir con el 50% de la venta de su publicidad, lo que hace que naturalmente el esquema sea totalmente inestable, ya que es inviable que con el 50% de recaudación un proyecto o un producto de ficción pueda mantenerse en el aire. El Canal 12 en este momento ha optado por la compra de producto por encargo, atendiendo que dentro de un entorno de desregulación como el que hoy tenemos y de falta de contralor o de presiones en otros sentidos, sociales particularmente, los montos que se destinan a la compra de productos son absolutamente insuficientes para que estos sean producidos al menos con un mínimo valor de dignidad y con una atención a que quienes trabajen en ellos tengan la posibilidad de poder también vivir de ellos, cosa que parecería estar vedada en nuestro país. Y el Canal 10, por su parte, es tal vez el único en este momento que está apostando, más allá de los resultados que viene obteniendo hasta el momento, a una estrategia que necesariamente implica invertir y generar condiciones objetivas para que la inversión, tanto en lo técnico como en recursos humanos, en un proceso mediano en el tiempo, pueda generar resultados. Y creemos que este proceso que, se empieza a insinuar a nivel de los canales privados, perfectamente podría ser reorganizado, reordenado, si hay una intervención directa de la televisión pública. No estamos planteando una regulación incluso como la que la propia ley tal vez alcance, sino que incluso antes de que eso se concrete, no hay razón aparente para que no se pese desde el Estado, desde los canales públicos, para que este proceso cobre una determinada forma. Porque, y por otro lado, Uruguay es un país que tiene enormísimas ventajas comparativas para poder producir, y seguramente en un contexto donde los contenidos van a ser reclamados, también tenemos allí una puerta abierta para que nuestros productos ingresen tal vez al nivel regional a otras televisoras, lo que hagan viable por ese mecanismo, por ese esquema, lograr los fondos que a veces genuinamente el país con su consumo local no genera. Ahora, más allá de esto, el valor, el impacto que tiene la producción de carácter audiovisual o que debiera tener en el entorno de la programación y en los contenidos, con todos los bemoles y con todas las particularidades que esto significa, creo que habilita a que más allá del retorno económico, el Estado deba tomar acción inmediata. Cerrando, nos parece que
hay 3 o 4 aspectos o factores a tener en cuenta. En principio y fundamental, diseñar particularmente dentro de lo que es el entorno macro de las telecomunicaciones, una estrategia y una dirección concreta en lo que hace a la planificación, difusión y concreción de la política de ficción audiovisual para medios. En segundo lugar, bueno, esta misma política deberá contar evidentemente con un nivel de presupuestación, no alcanza con tener aire, hay que tener un presupuesto que haga factible y viable a través de distintas modalidades, algunas de ellas están ya implementadas, pero que necesariamente sea a través del destino un porcentaje de cánones, sea a través de la intervención obligatoria de la participación de las televisores privadas o las empresas privadas, sea a través de un presupuesto directamente votado por rendición. El tema es que hay que empezar a concebir que un porcentaje tal vez de la administración del monto destinado a producción esté sujeto a la producción de ficción. Y tercero, y un elemento fundamental, y creo que también compete a este tema, es que hay que profundizar los mecanismos de aprendizaje de realización. Tenemos una experiencia ya acumulada y muy importante en estos últimos tiempos. De hecho, es bastante reciente el estudio formal en el desempeño de las áreas que requieren la concreción de un producto de ficción audiovisual. Bastante reciente porque hace no muchos años que en Uruguay, por ejemplo, tenemos bachillerato artístico y a partir de ahí, bueno, la concreción luego de la formación en los niveles terciarios. Pero siempre hay, evidentemente, por ausencia de praxis, un debe con respecto a otras realidades donde la producción es sostenida desde hace mucho tiempo. Sin embargo, gracias a esa experiencia acumulada por algunos países que han tenido mayor capacidad de producción, nosotros rápidamente, y lo hemos demostrado en el terreno cinematográfico, es clarísimo, estamos en condiciones de ponernos rápidamente a punto, siempre y cuando, bueno, estemos circunscriptos a un objetivo claro y delineado en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Sergio. Damos paso a María Urruzola, directora de la División de Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo. Buenos días a todos y a todas. Mis disculpas por haber llegado tarde y por lo tanto me perdí una parte de lo que se dijo en esta sala. Ustedes tal vez sepan o no que de la División Información y Comunicación de la Intendencia de Montevideo depende el TV Ciudad, el canal departamental. Yo creo que es una buena oportunidad de reflexión el cambio tecnológico que se avecina, pero en realidad no es la primera vez que diferentes cambios nos han convocado a reflexiones que uno puede pensar que se repiten en el tiempo y que no encuentran solución. Yo creo que si bien el cambio tecnológico es una oportunidad, por sí mismo no resuelve ninguna de las cosas que acá se plantearon y de las cosas que en general están planteadas con respecto a la televisión pública, si no hay voluntad. Y voluntad política significa voluntad político-partidaria, significa voluntad de los organismos que hacen al poder en la sociedad, es decir, del Ejecutivo, del Legislativo, si no hay voluntad de la sociedad civil. Yo creo que no se va a producir el cambio en la identidad y el sentido de la televisión uruguaya si no se conjugan estas voluntades. La verdad es que la televisión pública de alguna manera ha sido como una especie de botín de los gobiernos sucesivos de turno, botín por el que se dan grandes batallas en el momento en que se lo quiere tener o se quiere poner un director o no sé qué, y después no se hace demasiado con ese botín, salvo dejar que reproduzca los valores dominantes. Yo creo que a la televisión pública, cuando no hace determinadas cosas, también le sirve a ciertos intereses en la sociedad. Es decir, no es que la omisión sea por casualidad. Esa es por lo menos lo que yo creo. Creo que han habido omisiones deliberadas y falta de presupuesto deliberado.
Por supuesto que las políticas se traducen en presupuesto. No hay manera de hacer políticas públicas si no hay un presupuesto que acompañe esas políticas públicas. Y esta es una de las primeras cosas que me parece que hay que tener presente. Las necesidades en una sociedad son infinitas y siempre crecientes. La batalla por el reparto del presupuesto nacional o del presupuesto departamental siempre es ardua y cruda, y siempre se